Hola a todos y a todas. Como sabéis, hoy empieza el segundo semestre y una de las asignaturas del segundo semestre es Knowledge Discovery, aprendizaje no supervisado, del que somos profesores yo mismo, César Ignacio García Osorio, y José Francisco Díez Pastor, que ya conocéis de alguna otra asignatura. Este vídeo lo hacemos para que sepáis que ya estamos aquí, para que nos pongáis cara, aquellos que no nos conozcáis, y para introduciros de forma general la asignatura. Bueno, como acabo de decir, es una asignatura de segundo semestre. En la planificación está pensada para que sea de la semana primera a la séptima, a ver si somos capaces de restringirnos únicamente a esas 7 semanas. Son 3 créditos. Los profesores de la asignatura, como decía, yo, César y José Francisco. Y como descripción general de la asignatura, os puedo decir que el aprendizaje automático no supervisado es la tarea de aprendizaje automático de inferir una función para describir la estructura oculta a partir de datos no etiquetados. Esto contrasta con otros tipos de aprendizaje en el que los datos están previamente etiquetados y entonces podemos aprender una función que relacione los datos con las etiquetas. Algunas de las tareas típicas de este tipo de aprendizaje son la agrupación, identificación de datos similares o la reducción de dimensionalidad y la visualización. Como requisitos previos es importante que tengáis conocimientos más que básicos, algo más que básicos de programación y también algo de conocimientos de álgebra porque algunos de los temas requieren manipulación de matrices. Nivel de inglés medio o suficiente para que podáis entender los vídeos que seleccionaré con contenidos y explicaciones de los distintos temas. Si tengo tiempo haré algún vídeo de elaboración propia, pero en principio voy a buscar por internet y seleccionar vídeos que traten los temas. Y también necesitaréis el inglés para consultar el material. Competencias, estas 4 que hay ahí, las leéis, las de negrita serían las específicas de la asignatura. El temario, hay únicamente 4 unidades, posiblemente las 3 primeras nos lleven cada una de ellas unas 2 semanas y la última una semana para ajustarnos a las 7 que tenemos disponibles. En la primera unidad docente vamos a tratar la búsqueda de elementos similares, donde estos elementos pueden ser, por ejemplo, un documento, encontrar un documento similar a un conjunto de 1.000.000 de documentos, ¿no? Y veremos técnicas muy interesantes como el min hashing, la similaridad de Jacquard o el locally sensitive hashing, que permiten hacer este tipo de búsquedas en un tiempo razonable. En la unidad docente B veremos las técnicas de agrupamiento con el agrupamiento jerárquico y el K-means. En la unidad docente C veremos técnicas de reducción de dimensionalidad. Reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos me va a permitir visualizarlo. Aquí veremos fundamentalmente PCA y Singular Value Decomposition y quizás algunas otras dependiendo del tiempo de que dispongamos. Y en la unidad docente D analizaremos el problema de artículos frecuentes que se utiliza para el modelado de cesta de la compra y para aprender reglas de asociación pues, entre los productos que se compran frecuentemente al mismo tiempo en las cestas de la compra. Bueno, cuando finalicéis esta asignatura vais a ser capaces de buscar de forma eficiente elementos similares en grandes volúmenes de datos. Vais a ser capaces de determinar cómo de similares son los datos que tengáis almacenados, así como agruparlos en función de esta similitud. Vais a ser capaces de reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos para poder visualizarlo, como por ejemplo haciendo el análisis de componentes principales, y también vais a ser capaces de identificar cuáles son los elementos frecuentes y descubrir reglas de asociación de entre los atributos en los distintos conjuntos de datos. La organización docente es la siguiente. Se va a utilizar virtual, igual que se ha venido utilizando en el resto de asignaturas. La planificación de los temas va a ser cada 2 semanas o cada semana y media, y dentro de cada tema habrá una serie de lecturas, también habrá vídeos, cuestionarios que hagan preguntas sobre los aspectos vistos en los materiales de lectura y en los vídeos, y también habrá prácticas, que estas prácticas serán algunas de implementar
los métodos vistos en teoría y otras prácticas serán de aplicación, utilizar los algoritmos vistos para resolver un caso de uso para que veáis cuál es la función práctica que tienen los algoritmos. Habrá cuestionarios de autoevaluación con temas de teoría y de prácticas y también se utilizarán los foros tanto para anunciar fechas como para resolver dudas de las prácticas o cualquier otra duda que tengáis relativa a la asignatura. Las tutorías se harán por videoconferencia, en principio a través de Skype empresarial, pero bueno, en otras circunstancias se podría utilizar otro medio. Y también tendréis a vuestra disposición la bibliografía y los materiales en línea. La evaluación será un 40% la evaluación sumativa, es decir, la evaluación continua, que incluirá parciales individuales de una prueba final. Se hará sobre todo mediante cuestionarios, los típicos cuestionarios de UI virtual en los que hay preguntas de respuesta simple, de respuesta múltiple, de close, de matching, etcétera, sobre distintos aspectos de teoría o de prácticas. Habrá otro 40% que será la realización de trabajos, proyectos y resolución de problemas. Esto será sobre todo la parte práctica de la asignatura, ¿no? Pues utilizaremos distintos lenguajes de programación pues para codificar algoritmos o para utilizar algoritmos para resolver un caso concreto. Y por último, un 20% será la participación en foros. El uso de los foros pues será para consultar preguntas del tipo, bueno, en relación a este tema de prácticas o de teoría, como por ejemplo, yo que sé, el clustering, ¿qué proyectos o qué noticias o qué artículos utilizan técnicas de las vistas en clase? ¿O qué otras técnicas no vistas en clase habría sido interesante ver? ¿O qué conjuntos de datos hay de libre disposición en Internet para trabajar con este tipo de algoritmos, ¿no? Pues serían preguntas que os haríamos, que se podrían debatir y que podrían dar lugar a prácticas de este curso o de cursos posteriores o a nuevos temas. Por último, en cuanto a la bibliografía, para no complicarnos demasiado la vida, como es el primer año que se imparte la asignatura, he elegido una única referencia. Los contenidos de esta asignatura están recogidos en los capítulos 3, 6, 7 y 11 de este libro, que está disponible en Internet, podéis buscarlo en Google. No obstante, yo con cada tema dejaré los capítulos correspondientes a los contenidos. Y esto es todo. Esto es todo. En breve dejaremos el material disponible para el primer tema. Esperemos que disfrutéis con los contenidos de esta asignatura. Adiós. Hasta luego.